Hay algo que no te dicen cuando comienzas a trabajar en ti, y es que no solo estás creciendo para elevar tu vida y ser tu mejor versión, sino que también te estás desarrollando para sostenerte el día en que todo se derrumbe, porque va a pasar. No sabemos cuándo ni cómo, pero en algún punto la vida tiembla. Y si no estás internamente preparado o preparada, eso puede arrastrarte más allá de lo que imaginabas. Es por eso que debes de prepararte antes de que te duela. Y por eso me nació crear este video, porque a través de él quiero plantearte algo que normalmente no nos planteamos. Y es si estás haciendo algo hoy que verdaderamente te prepare emocionalmente para lo que no sabes que pueda llegar. Y no se trata de ser negativo, se trata de ser consciente, de entender cómo funciona la vida y de que el desarrollo personal no es un hobby, tampoco es una moda, y de que no es para cuando tengas tiempo, porque el desarrollo personal puede ser la diferencia entre quebrarte o reconstruirte cuando el dolor te visite. Es lo que marcará si vas a necesitar que alguien venga y te salve o si vas a saber cómo volver a ti. Y el problema es que mucha gente empieza a buscar ayuda cuando ya está en crisis, cuando ya se sienten perdidas o cuando ya el dolor explotó. Y claro, se puede sanar desde ahí. No estoy diciendo que no, que sea imposible, pero es mucho más duro, mucho más lento y mucho más solitario. Por eso es que este episodio existe, para crearte conciencia y dejarte saber lo siguiente. No empieces a trabajar en ti cuando ya no puedas más. No esperes a llegar al límite. Prepárate. Hazlo por ti para tenerte y sostenerte, para que no desaparezcas cuando el mundo se te caiga encima. Y quédate hasta el final, porque hoy no solo quiero contarte por qué el desarrollo personal me salvó, sino que también quiero mostrarte cómo puedes comenzar a construir lo que yo le llamo tu propio paracaídas emocional ahora mismo. No para evitar el dolor, sino para saber cómo caer y levantarte con dignidad y propósito. Porque como dicen, en esta vida no puedes escapar del dolor. Nadie se salva de él, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no sabía lo que venía. Quizás como tú, yo también comencé a trabajar en mí con otras intenciones. Quería crecer, superarme, tener más claridad en mi vida y crear una mejor versión de mí misma. Y sí, todo eso se logró, pero lo que no me imaginaba era que todo eso que yo estaba sembrando en esos momentos de mi vida me estaba preparando para algo que aún no me podía imaginar. Porque nunca comencé este camino pensando, con esto voy a sostenerme en el medio del caos. O, esto me servirá para cuando todo se me venga abajo. O sea, ¿quién piensa en eso? Uno empieza ilusionado, motivado, con hambre de éxito y transformación. O al menos, ese fue mi caso. Así comencé yo, sin saber que en realidad me estaba armando emocionalmente para lo inimaginable. Y lo inimaginable llegó. Pérdidas, duelos. Y no una vez, sino en más de una ocasión y bastante seguidita una de la otra. El que me conoce ya sabe la historia, pero si esta es la primera vez que tú me ves, quiero hacerte un breve resumen de lo que sucedió. Y no es solamente lo que sucedió, sino las circunstancias en que pasaron ambos sucesos. Que todavía no he hablado de eso. Déjame por aquí en la caja de comentarios si quieres que hable de eso. Más adelante quizás lo haga. O quizás en el momento en el que este video haya llegado a ti, pues ya existan esos videos. No sé. Lo que sucedió fue que dos de mis más grandes amores ya no se encuentran con nosotros en este plano terrenal. Uno, el que había elegido como el amor de mi vida. Y luego, apenas 2 años más tarde, a mi madre. Porque pues la vida es así a veces. Te trae golpes inesperados que te sacan el aire. Y aún con todo y desarrollo personal y mucha fe,
había ocasiones en que sinceramente me preguntaba el cómo le había hecho y cómo iba a seguir, porque yo me cuestiono y me autoanalizo mucho. Y ahí entendí algo que me hizo mucho sentido, y es que yo no estaba sobreviviendo por suerte, estaba sobreviviendo porque llevaba años construyendo mis raíces, porque para cuando sucedieron estos eventos ya yo llevaba más de 5 años desarrollándome. Actualmente llevo ya casi una década sumergida en el desarrollo personal, ya son 9 años, así que definitivamente había sido por esto, porque llevaba tiempo conociéndome, fortaleciendo mi mente, entrenando mi espíritu y abriendo mi corazón a conversaciones muy profundas, a libros, a mentores, a comunidades que me expandían y me hacían mirar más allá. Y ese trabajo, ese camino silencioso que no muchos veían, se convirtió en mi lugar seguro donde caer con confianza y no romperme. Porque el desarrollo personal no fue solo lo que me ayudó cuando me sentía bien, motivada, con ganas de crear cosas nuevas, sino que también fue esa base sólida que me ayudó a sostenerme y a no perderme cuando todo se oscureció. Así que definitivamente no fue un extra, sino que fue gran parte de mi refugio, porque primero que todo fue Dios y las fuerzas que me daba y el amor con el que me sostenía y me sigue sosteniendo cada vez que se me complican las cosas. Pero también le doy gracias a Él por mostrarme el camino del desarrollo personal, porque Él hace su parte, pero también nos toca a nosotros hacer la nuestra. Y si tú estás comenzando ahora, o quizás llevas tiempo y te estás preguntando o dudando de que si verdaderamente vale la pena tanto trabajo interior, permíteme decirte algo con toda mi alma. Sigue, insiste, profundiza hasta que lo encarnes. No porque lo necesites hoy o no, sino porque cuando llegue ese momento, y créeme que llegará, vas a estar profundamente agradecido o agradecida contigo. Y quiero dejarte una cosa clara: el desarrollo personal nunca acaba. Para continuar, me gustaría ahora mencionar algunas de esas prácticas, hábitos y recursos que me prepararon en silencio, porque mi propósito con todo esto es transformar lo que viví en herramientas útiles para ti, para tu vida y para todo aquel que me escuche desde su propio laberinto, para que comiences a construir tu propio sistema de contención emocional. Bueno, pues hubo muchas cosas que me sostuvieron en mis momentos más oscuros. Y curiosamente, ninguna fue algo externo. Claro, hubo presencia a mi alrededor, hasta de personas que no me lo esperaba, inclusive desconocidos en ese momento, que a partir de ahí se volvieron como en una familia para mí. Tuve amor, tuve apoyo, pero lo que verdaderamente me sostuvo de pie fueron esas herramientas internas que había cultivado en silencio, inclusive cuando ni siquiera yo misma sabía que las había sembrado. Primero, había aprendido a estar conmigo, a no huir del silencio, a acompañarme con ternura y compasión. Y eso fue un gran tesoro, porque había entrenado una relación conmigo misma que no dependía de que todo estuviera bien ni de otras personas, solo de mí con misma. Había aprendido también a habitarme en el caos, y eso hizo que no me perdiera de mí en los momentos en que todo se sacudió. Segundo, había aprendido a observar mis pensamientos sin creer todo lo que dijera. Y eso no lo aprendí en medio del caos. Eso lo aprendí antes, en mis espacios de formación, en libros, en conferencias, o en donde fuese que hablaran de que la mente es algo que se entrena. Y eso fue clave, porque cuando llegó el dolor, mi mente me decía que todo estaba perdido. Y cuánta cosa te puedas imaginar, porque no era que no pensara mal, sino que mi conciencia sabía que yo no era todo lo que pensaba.
y eso literalmente me salvó. Tercero, y esto sé que lo he dicho anteriormente, pero había aprendido a respirar, a volver al cuerpo, a anclarme al presente. No porque fuera experta en meditación, sino porque lo había practicado incluso cuando sentía que no me salía bien. Así que en esos momentos, cuando el corazón dolía tanto y que me faltaba el aire, podía volver a mí a través de la respiración. Y eso no se improvisa, eso se entrena. En cuarto lugar, había aprendido a escribirme, a vaciarme en un journal o cualquier libreta cuando no podía hablar con nadie y sostenerme con mis propias palabras y entenderme sin juicio. Y inclusive, ¿cuántos aquí tienen chats consigo mismo en WhatsApp? Yo tengo como 10 chats de cosas diferentes en WhatsApp conmigo misma. Y pues nada, cuando no podía como que explicarme, cogía una libreta, un papel y empezaba a escribir. Y ese papel o ese chat me devolvía a mi esencia, porque ya tenía el hábito cultivado de mirar hacia adentro, que no era que estaba improvisando ni empezando desde cero. Y la quinta herramienta que me brindó el desarrollo personal es que había aprendido a desarrollar sabiduría interna en vez de respuestas rápidas. Y mira que eso toma tiempo y mucha paciencia, Y eso me dio perspectiva. No me libró de la tormenta, mas sin embargo me ayudó a cruzarla y a navegarla con sentido. Me recordó que todo tiene ciclos, que lo que se siente como un fin a veces es simplemente un reset. Ninguna de estas herramientas fue fácil, ninguna vino de la noche a la mañana, sino que las fui incorporando poco a poco, con curiosidad, con paciencia y sobre todo con intención, sin darme cuenta de que estaba formando mi propia caja de herramientas para el alma. Por eso te pregunto hoy, ¿qué estás sembrando que pueda sostenerte después? ¿Te estás preparando emocionalmente o estás esperando que llegue el huracán para empezar a poner las tormenteras? Y es que a veces no valoramos lo que estamos aprendiendo hoy hasta que el mañana nos lo exige. Y ahí te das cuenta de que lo que parecía una simple práctica, una clase más, un libro más, una reflexión más, era lo que necesitabas exactamente para poder sobrevivir. Y les voy a revelar la gran verdad. Y quiero que me escuchen con mucha atención porque este será el corazón y el mantra de este episodio. Porque mucha gente, al escucharme hablar hoy, al ver cómo me he levantado y me sigo levantando, al ver cómo me expreso, cómo voy dirigida por la vida en propósito, cree que fue suerte. Que tuve suerte de tener las herramientas, que tuve suerte de haber sido fuerte, resiliente. Pero te pregunto a ti, ¿tú crees que haya sido suerte? ¿Por qué no? No fue suerte, fue preparación, fue decisión, fue constancia, fue trabajar en mí cuando no tenía urgencia para hacerlo, fue invertir en mi mente, en mi alma, en mi conciencia, antes de que la vida me lo exigiera. Porque ¿sabes qué es lo realmente duro? Pasar por un duelo sin tener recursos internos. Pasar por una traición sin tener una red emocional propia. Perder a alguien o a algo que amas mucho sin haber construido raíces fuertes y saludables dentro de ti. Eso es lo verdaderamente difícil. Y lamentablemente hay mucha gente viviendo así en estos momentos, desde el desarme, desde la confusión absoluta, desde lo que yo le llamo la improvisación emocional, porque hacen lo primero que se les viene a la cabeza. Y eso es un peligro bestial, porque te puedes convertir en tu propia amenaza. Pero tú puedes elegir otra forma. Tú puedes hacer como yo y empezar a prepararte antes de que venga el golpe, de que venga la adversidad, el cambio,
Eso es algo que te puedes regalar, no por miedo ni por ser negativos, sino por amor. Por amor a tu futuro, amor a tu estabilidad, por amor a esa persona en la que te quieres convertir, no solo para brillar, sino para poder sostenerte cuando el mundo se te sacuda. No es que estaba preparada para lo que pasó, sino entonces, ¿de qué valdría pasar por ello? Pero sí estaba preparada para no perderme, incluso en medio del dolor. Eso fue mi paracaídas cuando todo lo demás se me rompió. Porque el desarrollo personal es algo que nadie te puede quitar. Ni el dolor, ni el duelo, ni el miedo. Porque ese trabajo es tuyo. Por eso te invito a que lo mires de otra forma. Tu desarrollo personal no es tiempo perdido, no es dinero malgastado y tampoco es solo contenido bonito ni de motivación. El desarrollo personal es preparación, es tu muro de contención a futuro y es amor anticipado por y para ti. Y si algún día te preguntan cómo lo hiciste, cómo pudiste salir hacia adelante o cómo te sostuviste en el medio del caos, tal vez no lo puedas explicar todo, pero sí hay algo que vas a poder decir, que no fue suerte, fue preparación. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque tu alma ya sabe que necesita prepararse, no para vivir con miedo, sino para vivir con mayor presencia, con más herramientas y con más paz para cuando todo se sacuda. Y no necesitas irte a una montaña ni volverte gurú de nada. Solo necesitas comenzar por algo. Quizás es seguir viendo estos episodios, o leer ese libro que llevas rato postergando, o unirte a esa comunidad que hable de temas que te interesan, #mifamiliadelalma, del alma, o inscribirte a ese taller, a esa formación o ese programa, ir a ese evento, o simplemente sentarte contigo en silencio y escucharte de verdad desde el alma. Porque ya sabemos que nadie va a venir a salvarte y no tienen por qué hacerlo porque no es responsabilidad de nadie, solo tuya. Y tú ya tienes lo que necesitas para construirte, para fortalecerte y para convertirte en esa persona que necesitas o que quieres que te sostenga en tus días difíciles. Y sí, puede que la gente promedio te diga, ¿para qué gastas tanto dinero en eso? Eso no sirve para nada. Eso es solo motivación pasajera y bla, bla, bla. Créeme, yo sé lo que te digo, yo pasé por ahí. Pero déjalos que hablen, porque el momento en el que el mundo se le sacuda, ¿qué va a pasar? Tú vas a estar más listo o más lista que nunca. Y no para evitar el dolor, sino para no desaparecerte dentro de él. Porque créeme que no es suerte, es preparación. Porque la mejor inversión de tu vida no es en una casa, ni en un viaje, ni en un auto. Es en ti, en fortalecer tu mente, en entrenar tu espíritu y en la capacidad de poder estar contigo y no rendirte ante ti. Así que elige algo hoy y cada día que el tuyo del futuro te vea y te lo agradezca, que te abrace y te diga gracias por no rendirte y esperar a que todo se rompiera antes de elegirme a mí. Porque créeme que no es suerte, es preparación. Y si este episodio tocó algo dentro de ti, te invito a que lo compartas con alguien que lo más seguro necesite contención emocional y aún no se atreve a pedirla. Gracias por estar aquí, gracias por elegirme para acompañarte y sobre todo gracias por seguir eligiéndote a ti. Y aún estás a tiempo para prepararte para la vida con la conciencia, la fuerza y la ternura que te mereces. Nos vemos muy pronto.